¿Qué tal? Bien, vamos a dar inicio a, como ven en pantalla, a una breve clase, si es que puede ser breve, de los aspectos esenciales del pago como modo de extinguir las obligaciones. A propósito del estudio del derecho de las obligaciones para el examen de grado. Esto va a seguir una estructura que es Torah, Alajá y Alajot. ¿Qué quiere decir? Eh, Primero la ley, después los comentarios a la misma que vemos en apuntes de algunos profesores. En este caso, para esta cátedra, yo elegí los apuntes del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, don Ruperto Pinochet. Y las alajot, que vendrían siendo las posibles discusiones doctrinarias en uno que otro tema. Para empezar, vamos a partir con la ley. En concreto, con el libro cuarto del Código Civil, en su título 14, que se refiere a los modos de extinguir las obligaciones y primeramente de la solución o el pago efectivo. Esto parte en el artículo 1567 del Código Civil, que señala que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Asimismo, las obligaciones se extinguen en todo o en parte. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte por la, primero, solución o pago efectivo, que es lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante, lo que vamos a ver en este live, pero también por la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la declaración de nulidad o rescisión, por el evento de una condición resolutoria. Para esto ustedes tienen que manejar, ojalá de memoria, el artículo 1489 del Código Civil. Y por último, la prescripción. Hay algunos que añaden en este artículo un onceavo modo de extinguir las obligaciones, que está en el inciso primero, que sería la extinción de las obligaciones por el mutuo consentimiento. Pero eso como detalle a añadir. Vamos ahora a mencionar o a adentrarnos en el pago efectivo en general, con todos los párrafos que tiene, excepto el párrafo 9 y 10, que no se estudian tan a profundidad, al menos no en mi universidad, pero que vale la pena saber de qué se trata. Vamos con el párrafo primero, que se refiere al pago efectivo en general y que va del artículo 1568 al artículo 1571 del Código Civil. Los artículos 1569 al 1571 se refieren a los principios del pago. Pero bueno, el artículo 1568 define el pago como el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Es una definición muy corta, como verán ustedes. Ahora, en concreto con los principios del pago, partamos con el artículo 1569, que señala que el pago se hará conforme al tenor literal de la obligación, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales. El acreedor no podrá ser obligado, a recibir otra cosa que lo que se le debe, ni aun a pretexto de ser igual o de mayor valor a la ofrecida.
Ese es el primer principio del pago. El segundo principio del pago está señalado en el artículo 1570 y se refiere a los pagos periódicos. Bueno, el artículo 1570 señala de que en los pagos periódicos la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hace presumir los pagos anteriores, siempre que hayan debido efectuarse entre el mismo acreedor y deudor. Entonces el 1570 señala de que en los pagos periódicos la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hace presumir los pagos de anteriores periodos siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedores y el deudor. Un último principio del pago es que los gastos que ocasiona el pago son de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo que estipulen las partes y de lo que el juez ordene acerca de las costas judiciales. Importante tener eso, que los principios del pago están en los artículos 1569 y 1571 ya dichos. Vamos con el párrafo segundo, relativo a por quién puede hacerse el pago. ¿Por quién puede hacerse el pago? Este párrafo se desarrolla desde el artículo 1572 al artículo 1575 del Código Civil y vamos a ir uno por uno. Dice el artículo 1572 que puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de éste, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Ahora, si la obligación es de hacer algo, y si para la obra se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, esto quiere decir un contrato intuito personae, no puede ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del deudor. Este inciso segundo establece una excepción. Bien, el artículo 1573 del Código Civil también plantea que el que paga sin el conocimiento del deudor no tiene otra acción sino que solo la acción de reembolso. El que paga sin conocimiento del deudor solo tiene derecho a la acción de reembolso para que el deudor primitivo le reembolse lo que esto pagó. Y ojo, no se entiende subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, esta persona que paga sin conocimiento del deudor, ni tampoco puede compeler al acreedor a que le subrogue. Por el hecho de pagar sin conocimiento del deudor, no pasa a ocupar el lugar del acreedor y tampoco sus derechos. El artículo 1574 se refiere al que paga contra la voluntad del deudor. El artículo 1574 se refiere al que paga contra la voluntad del deudor. Básicamente no tiene ningún derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. Vamos ahora con el artículo 1575, que se refiere a los requisitos del pago de las obligaciones de dar. Bueno, el tenor literal de la norma señala de que el pago en que se tiene que transferir una propiedad solo es válido en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el conocimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, salvo si el que paga tiene la facultad de enajenar. Sin embargo,
La cosa, cuando la cosa pagada, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la consume de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho este pago por el que no era dueño o no tuvo la facultad de enajenar. En definitiva, el artículo 1575, que establece los requisitos del pago de las obligaciones de dar, señala que estos son: primero, que el que paga sea dueño de la cosa pagada o que pague con el consentimiento del dueño. Segundo, que el que paga tenga la facultad de enajenar. Estos requisitos 1 y 2 son de naturaleza subjetiva, ya que se refieren a calidades de la persona. Y el tercer requisito del pago de las obligaciones de dar es que el pago cumpla con todas las solemnidades que exige la ley. Este tercer requisito ya tiene una naturaleza objetiva, ya que pide formalidades como las que vemos en el artículo 684 y 686 del Código Civil, pero que eso se estudia a propósito del derecho de reales y bienes. Vamos ahora con el párrafo 3. Con el párrafo 3 del pago, que se refiere a quién debe hacerse el pago. ¿Y a quién debe hacerse el pago? Bueno, a esto se refiere tanto los artículos 1576 al artículo 1586. 11 artículos destinados a quién debe hacerse el pago. El artículo 1576 señala que para que el pago sea válido debe hacerse al acreedor mismo o a quienes le suceden, aún a título singular, a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por el acreedor, o la persona diputada para el cobro. El inciso final del artículo 1576 señala que el pago hecho de buena fe a la persona que estaba en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Respecto de esto hay una discusión doctrinaria que se funda en que algunos profesores señalan de que existe posesión de derechos personales, lo que, bueno, posteriormente vamos a revisar cuando veamos la materia. El artículo 1577 se refiere a la ratificación expresa o tácita del acreedor, la cual valida el pago hecho a una de las personas distintas a la mencionada anteriormente. Es válido el pago que se le hace al que suceda al acreedor en el crédito a cualquier título. Pero el tenor literal de la norma señala de que el pago hecho a una persona diversa al acreedor o a quienes le suceden, o a una persona que la ley o el juez autoricen para recibir por el acreedor o al diputado, es válido si es que el acreedor, solo es válido si es que el acreedor lo ratifica de modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito como heredero del acreedor o bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho a una persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mira como válido desde el principio. Aquí opera un efecto retroactivo. Cuando el pago hecho a una persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mira como válido desde el principio. Bien, el artículo 1578 del Código Civil, el artículo 1578 del Código Civil señala de que el pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. El pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. Primero,
Si el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se emplea en provecho del acreedor y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688 dentro del título de la nulidad. Segundo caso en que el pago al acreedor es nulo es si por el juez se embarga la deuda o se ha mandado a retener el pago. Si por el juez se ha mandado a embargar la deuda o a retener el pago. Y tercero, si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. Esto se relaciona con los procedimientos de la ley 20.720. Bien, el artículo 1579 hace referencia a quienes reciben legítimamente el pago. El artículo 1579 se refiere a quienes pueden recibir legítimamente el pago y pueden ser los tutores y curadores por sus respectivos representados, maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de esta mujer, padres o madres que ejerzan la patria potestad por sus hijos, etc. Ahora corresponde tocar otro tema que es igual de importante y que tiene que ver con la diputación para recibir el pago, al diputado para el cobro de la obligación. Y esto lo trata el artículo 1580 al artículo 1586 del Código Civil. Y dice más o menos así el artículo 1580. Bueno, este artículo, a ver, denme un segundo que tuve una pequeña emergencia. Han habido problemas técnicos en el área, pero hemos vuelto y vamos a empezar a hablar de la diputación para el cobro de la obligación, a propósito del pago. El artículo 1580 señala que la diputación para recibir el pago puede conferirse por poder general para la libre administración de todos los negocios del acreedor o por poder especial para la libre administración del negocio o los negocios en que esté comprendido el pago o por un simple mandato comunicado al deudor. Bueno, aquí es importante la libre administración de los negocios del deudor y que la diputación para el pago se puede materializar en un poder general para administrar todos los negocios del acreedor, un poder especial para los negocios donde se comprenda el pago al acreedor, o bien un mandato simple comunicado al deudor. Dentro de esto, el artículo 1581, señala sobre quién puede ser diputado para el cobro. No se confunda, por favor, con diputado del Congreso. El artículo 1581 señala que puede ser diputado para el cobro y recibir válidamente el pago cualquier persona a quien el acreedor le cometa este encargo, aunque al tiempo de conferírsele no tenga la administración de sus bienes ni sea capaz de tenerla. Se refiere al acreedor. El artículo 1582 señala que el poder conferido
por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor no le faculta per se para recibir el pago de la deuda. El artículo 1582 señala de que el poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda. Que a mí se me dé poder para demandar al deudor no me faculta para percibir o recibir el pago de la deuda. Ojo con eso. El artículo 1583, señala de que la facultad de recibir por el acreedor, no se transmite a los herederos o representantes de la persona diputada por para este efecto, a menos que así lo haya expresado el acreedor. La facultad para recibir por el acreedor no se transmite a los herederos o representantes de la persona diputada para el cobro, a menos que así lo haya expresado el acreedor. El artículo 1584 señala, el artículo 1584 se refiere a la revocación de la diputación para el cobro y dice que la persona designada por ambos contratantes para recibir no pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor, el cual, sin embargo, puede ser autorizado por el juez para revocar este encargo, en todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse. El artículo 1585 señala de que si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo o a un tercero, el pago hecho a cualquiera de los dos es válido. Y no puede el acreedor prohibir a que se le pague al tercero, a menos que antes de la prohibición el acreedor haya demandado en juicio al deudor o que pruebe justo motivo para ello. El último artículo que se refiere a la diputación para el cobro es el artículo 1586, que señala que la persona diputada para recibir se hace inhábil por demencia o interdicción, o por haber hecho cesión de bienes, o por haberse trabado ejecución en contra de estos bienes, y en general por todas las causas que hacen expirar un mandato. O sea, según el artículo 1586 del Código Civil, la persona diputada para recibir se hace inhábil por demencia, interdicción, cesión de bienes y o por todas las causas que hacen expirar un mandato. Con eso, bueno, acabamos de terminar el párrafo 3 del título 14. Vamos ahora con el párrafo 4 relativo a dónde debe hacerse el pago. Esto está el párrafo 4 relativo a dónde debe hacerse el pago, va de los artículos 1587 al 1589 del Código Civil. Y va así. El artículo 1587 estipula la regla general, y es que el pago debe hacerse en el lugar designado por la convención. El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención. Esa es la regla general. Ahora, el artículo 1588 señala de que si no se estipula un lugar para el pago y el objeto de la obligación es un cuerpo cierto, se hace el pago en el lugar en que este cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa,
se hará el pago en el domicilio del deudor. El artículo 1589 se refiere al caso del en, pago en caso de mudanza de una o ambas partes. Dice el 1589 de que si hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor, si hubiere mudado de domicilio el acreedor o deudor entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre el pago en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. Bueno, si hay un cambio de domicilio, el acreedor, sea del acreedor o del deudor, entre la celebración del contrato y el pago se hace siempre en el lugar que hubiese correspondido si no se hubiese concretado esa mudanza, salvo que las partes dispongan de común acuerdo lo contrario. Yo sé que el tema es súper poco emocionante, muchachos, para estar haciendo un live de TikTok, pero son herramientas que tenemos que ocupar, pues, amigos míos. Vamos vamos ahora con el párrafo 5. Con el párrafo 5, que abarca del artículo 1590 al 1594 del Código Civil, y que se refiere, este párrafo 5, a cómo debe hacerse el pago. ¿Cómo debe hacerse el pago? Bueno, el artículo 1590 señala que si la deuda es de un cuerpo cierto, el acreedor debe recibirlo en el estado que se halle, a menos que se haya deteriorado y que estos deterioros provengan de un hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes el deudor es responsable, o estos deterioros hayan sobrevenido después de que el deudor se constituye en mora y no provengan de un caso fortuito a que la cosa igualmente se hubiese deteriorado en poder del acreedor. En cualquiera de estas suposiciones, se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato. En cualquiera de estas suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios. Pero si el acreedor prefiere llevarse la especie o si el deterioro no pareciere de importancia, se concede solo la indemnización de perjuicios. Ahora, lo que puede hacer el acreedor en caso que la especie o cuerpo cierto se haya deteriorado es pedir la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicio. Pero si el acreedor decide llevarse la especie o si el deterioro no le parece de importancia, se le concede solo la indemnización de perjuicios. Si el deterioro sobreviene antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona por quien no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado que se halle. Pero el acreedor puede exigir que se le ceda la acción que tenga el deudor contra el tercero, que es autor del daño. Esta acción ahora, yo como acreedor exijo que se me dé a mí para perseguir a este tercero infeliz. Bien, el artículo 1591 señala, el artículo 1591 señala que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria y sin perjuicio de leyes especiales. El 1591 no señala de que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso en convención contraria y sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. Este artículo 1591 se relaciona estrechamente con el artículo 1569,
que aparte de ser un principio, es una regla de pago, perdón, que el 1569 señala de que, en su inciso segundo, el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor a la ofrecida. Y claro, y el 1591 señala de que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria y sin perjuicio de lo que dispongan leyes en casos especiales. El pago total de la deuda, el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. El artículo 1592 del Código Civil, establece una excepción al pago íntegro y señala el artículo 1592 que si hay controversia sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios, puede el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada. El artículo 1593 señala que si la obligación es de pagar a plazos, se entenderá dividido el pago en partes iguales, a menos que en el contrato se haya determinado parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo. Bueno, en 1593 entiende que si la obligación es de pagar a plazos, se entiende dividido el pago en partes iguales, a menos que las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad, estipulen otra cosa. Por último, el artículo 1594 del Código Civil, señala que cuando concurran entre un mismo acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de estas puede ser satisfecha separadamente y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros. Y con eso se acaba el párrafo 5 de lo que tramita el pago. Vamos ahora con el párrafo 6 sobre la imputación del pago. Párrafo 6 sobre la imputación del pago, que esto es muy importante, es pregunta de examen de grado, y que establece las tres reglas de la imputación al pago que están señaladas en los artículos 1595, 1596 y 1597 del Código Civil. Este párrafo 6 de la imputación al pago señala lo siguiente. En su artículo 1595 señala que si se deben capital e intereses, el pago se imputa primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se imputa el capital. Entonces, si se deben capital e intereses, el pago se imputa primero a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se imputa el capital. Si el acreedor otorga carta de pago de capital sin mencionar los intereses, se presuman que estos intereses están pagados. El artículo 1596 señala que el artículo 1596 una limitación a la elección del deudor en la imputación del pago. Bueno, 1596 señala de que si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que elija, pero sin el consentimiento del acreedor no puede preferir la deuda no devengada a la que sí lo está. Y si el deudor no imputa el pago a ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la imputación
en la carta de pago. Y si el deudor la acepta, no tiene derecho a reclamar después. Vamos con el artículo 1597. Artículo 1597 del Código Civil, con el que se termina el párrafo 6 de la imputación al pago, y que, bueno, señala de que el artículo 1597, el artículo 1597 señala que si ninguna de las partes ha imputado el pago, se prefiere la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba. Si ninguna de las partes imputa el pago, se prefiere la deuda que al tiempo del pago ya estaba devengada. Y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor elija. Bueno, esto es lo que establece la ley. Bien, vamos a pasar ahora a los dos párrafos más, no quiero decir importantes dentro del pago, pero quizás son a los que hay que prestarle mayor atención porque sí o sí son preguntas de exámenes de grado y si uno no las maneja relativamente bien, bueno, decapitación asegurada. O no, o tal vez no, pero no es la idea no tener una idea mínima de estas instituciones. Hola Cris, saludos, bienvenido. Yo entiendo que esto no es tan entretenido como hablar de filosofía, ciencias bíblicas o todo este asunto, pero es importante porque por lo otro no pagan mucho, amigo mío. Ah, hola, hola. Continuemos. El pago por consignación. Vamos a hablar del párrafo 7 relativo al pago por consignación que está tratado en el párrafo 7 del libro cuarto, título 14 del Código Civil. El artículo 1598 al artículo 1607. Bueno, el artículo 1598 señala para que el pago sea válido, artículo 1598, para que el pago sea válido, no es necesario el consentimiento del acreedor, pero el pago es válido aún en contra de la voluntad del acreedor mediante la consignación. Miren, esta institución del pago por consignación tiene sentido cuando ustedes quieren pagar una deuda y la persona a la que le tienen que pagar no les quiere recibir la plata. Entonces, esto se llama lo que es el pago por consignación. El artículo 1599 la define. El artículo 1599 la define como consignación es el depósito de lo que se debe en virtud de la repugnancia o falta de comparecencia del acreedor a recibirlo, o de la incertidumbre de la persona de la persona del acreedor, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. El artículo 1600, que es uno de los más importantes, señala las circunstancias de la consignación. Bueno, según el artículo 1600, la consignación debe ser precedida de una oferta. Y para que esta oferta sea válida, requiere reunir las siguientes circunstancias. Primero, que sea hecha por persona capaz de pagar. Segundo, que se haga al acreedor o a su representante. Y el acreedor debe ser capaz de recibir el pago. Tercero, si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, debe cumplirse la una o la otra. Cuarto, que se ofrezca ejecutar en el lugar debido. Quinto, que la oferta sea hecha por notario o receptor competente sin previa orden del tribunal.
Aquí el deudor debe poner en manos del notario o el receptor competente una minuta de lo que se debe, los intereses vencidos, si es que los hay, y otros cargos líquidos describiendo lo que se ofrece. Y ahora, en las comunas donde no hay notario, puede hacer sus veces el oficial del registro civil del lugar en que tiene que hacerse el pago. Sexto, que el notario o receptor u oficial del registro civil extienda acta de la oferta, copiando en esta la minuta. Séptimo, que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si acaso el uno o el otro, acreedor o su representante, lo firmó, o se rehusaron a firmarla, o declararon no saber o no poder firmar. Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquier otra acción que pueda enervarse pagando la deuda y otros cargos, bastará que la cosa debida se consigne a la orden del tribunal, sin necesidad de oferta previa. La suficiencia de pago la califica el tribunal en el mismo juicio. Este artículo es pero súper importante. Bueno, es necesario quizá de que volvamos a decirlo, el artículo 1600, que la consignación debe ser precedida de oferta y para que ésta sea válida requiere reunir las siguientes circunstancias. Primero, que sea hecha por una persona capaz de pagar. Segundo, que se haga el acreedor, que debe ser capaz de recibir el pago, o a su representante. Tercero, si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, debe cumplirse la una o la otra. Cuarto, que se ofrezca ejecutar en el lugar debido. Quinto, que la oferta sea hecha por notario o receptor competente, sin previa orden del tribunal, ya que el deudor debe poner en manos del notario receptor minuta de lo que se debe, intereses vencidos y otros cargos líquidos, y si no hay notario, puede hacer sus veces el oficial del registro civil del lugar en que debe hacerse el pago. Sexto, que el notario receptor u oficial del registro civil extienda acta de la oferta, copiando en esta la minuta. Y séptimo, que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si acaso el uno o el otro la firmó, o se rehusaron a firmarla, o declararon no saber o no poder firmar. Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquier otra acción que pueda enervarse pagando la deuda y otros cargos, bastará que la cosa debida se consigne a la orden del tribunal sin necesidad de oferta previa. La suficiencia de pago va a ser calificada por el tribunal en el mismo juicio. Vamos a continuar con el artículo 1601 del Código Civil, dentro del pago por consignación, que señala que si el acreedor o su representante se niegan a recibir la cosa ofrecida, el deudor puede consignar en la cuenta bancaria del tribunal competente o en la tesorería comunal, entre otros, del lugar en que debe hacerse el pago, según la naturaleza de la cosa ofrecida. Artículo 1601. Si el acreedor o su representante se niegan a recibir la cosa ofrecida, el deudor puede consignar en la cuenta bancaria del tribunal lo que éste deba. También puede efectuarse la consignación en poder de un depositario nombrado por el juez competente. Aquí no es necesario decreto judicial previo
para efectuar la oferta o hacer la consignación. Con el pago, en el pago por consignación no se admite gestión ni recurso alguno del acreedor tendiente a obstaculizar la oferta o la consignación. Ergo, no se da curso a ninguna oposición o solicitud de este acreedor. Cuando se trate del pago periódico de sumas de dinero que provengan de la misma obligación, las cuotas consignadas siguientes se van a la cuenta del tribunal sin necesidad de nueva oferta. El juez competente para conocer todos estos asuntos es el de letras de mayor cuantía del lugar donde debe efectuarse el pago. Bien, vamos ahora con el artículo 1602 del Código Civil. Y ya quedarían poquitos para terminar. Vamos a tomar una pequeña pausa. A ver. Bien, bien, hemos de continuar. Está un poco intenso todo esto. Bueno, si el acreedor, artículo 1602, artículo 1602, si el acreedor o su representante no tienen domicilio en el lugar en que deba efectuarse el pago, o no es sabido, o hay incertidumbre en la persona del acreedor, solo tienen lugar los números 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 1600. Y la oferta, en este caso, se hace al tesorero comunal respectivo. Este tesorero comunal respectivo se limita a tomar conocimiento de la oferta y el deudor puede proceder a la consignación. El artículo 1603 señala que hecha la consignación, artículo 1603 señala que una vez hecha la consignación, el deudor pedirá al juez que la ponga en conocimiento del acreedor con intimación de recibir la cosa consignada. La suficiencia del pago por consignación será calificada en juicio promovido por el deudor o acreedor. La suficiencia del pago por consignación será calificada en juicio promovido por el deudor o el acreedor ante el tribunal competente, por medio de las reglas generales. Sin embargo, si dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la consignación, la circunstancia de que exista un juicio en que deba calificarse la suficiencia del pago, el juez que ordenó la notificación declarará suficiente el pago y ordenará levantar todas las cauciones sin más trámite. Todas estas resoluciones son apelables en el solo efecto devolutivo. Bueno, sin embargo, si dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la consignación, se sabe de la circunstancia de que existe un juicio en que deba calificarse la suficiencia del pago, el juez que ordena la notificación declara suficiente el pago y ordena levantar todas las cauciones, sin más trámite. Y estas resoluciones son apelables en el solo efecto devolutivo. No obstante, el juez puede prorrogar hasta por 30 días el plazo anterior si por causas ajenas a la voluntad del acreedor no ha sido posible notificar al deudor. Se entiende existir juicio desde el momento en que se notifique la demanda.
se entiende existir juicio desde el momento en que se notifique la demanda. El artículo 1604 señala que las expensas de toda oferta y consignación válidas son de cargo del acreedor. Artículo 1604. Las expensas de toda oferta y consignación válidas son de cargo del acreedor. El artículo 1605 del Código Civil, señala los efectos de la consignación suficiente. Los efectos de la consignación suficiente, señalados en el artículo 1605 del Código Civil, son la extinción de la obligación, la cesación de intereses y la exhibición del peligro de la cosa en favor del deudor. Todo esto desde el día del pago por consignación. Sin embargo, hay casos relativos de las obligaciones a plazo o bajo condición. En estos casos, aceptada la consignación por el acreedor o declarado suficiente el pago por resolución ejecutoriada, la obligación se considera cumplida en tiempo oportuno, siempre que la oferta se haya efectuado a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento de la obligación. Pero, el deudor queda obligado al pago de intereses debidos y al cuidado de la cosa hasta la consignación. Ojo con eso. Mientras la consignación... Con esto pasamos al artículo 1606 del Código Civil. Artículo 1606 del Código Civil. Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, o el pago declarado suficiente por sentencia con fuerza de cosa juzgada, artículo 1606, mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia con fuerza de cosa juzgada, el deudor puede retirar la consignación y retirada se mira como de ningún valor y sin ningún efecto. El artículo 1607, y con esto finalizamos el pago por consignación, el artículo 1607 señala que cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, todavía se puede retirar la consignación si el acreedor lo aprueba, pero en este caso la obligación se mira como del todo nueva. Los codeudores y fiadores permanecen exentos de esta. El acreedor no conserva privilegios o hipotecas de su crédito primitivo y, si por voluntad de las partes se renuevan las hipotecas, se inscriben de nuevo y su fecha será la de la nueva inscripción. Bien, vamos ahora a hablar del pago con subrogación, que está señalado con el párrafo 8 del título 14 del libro 4 del Código Civil. El pago con subrogación y el párrafo 8, que está en el párrafo 8, va del artículo 1608 al 1613 del Código Civil. El artículo 1608 señala que la subrogación es la transmisión de los derechos de un acreedor a un tercero que le paga. La subrogación es la transmisión de los derechos de un acreedor a un tercero que le paga. La subrogación es la transmisión de los derechos de un acreedor a un tercero que le paga. El artículo 1609 del Código Civil, artículo 1609, señala que se subroga
a un tercero en los derechos del acreedor, en virtud de la ley o convención del acreedor. El artículo 1610 es muy importante. El artículo 1610 es muy importante porque se refiere a la subrogación legal. Y se efectúa la subrogación legal, o bueno, el artículo dice que artículo 1610, se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor, en todo caso señalado por la ley y especialmente a beneficio de, primero, un acreedor que paga a otro de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. Segundo, del que comprando un inmueble es obligado a pagar a los acreedores del inmueble hipotecado. Tercero, del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Cuarto, del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Quinto, del que paga deuda ajena con consentimiento expreso o tácito del deudor. Y sexto, del que presta dinero al deudor para pagar la deuda, constando en escritura tanto el préstamo como el pago hecho con ese dinero. Entonces, el artículo 1610, relativo a la subrogación legal, señala de que se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor, en todo caso señalado por la ley y especialmente a beneficio de, primero, el acreedor que paga a otro de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. Segundo, del que comprando un inmueble es obligado a pagar a los acreedores del inmueble hipotecado. Tercero, del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Cuarto, del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Quinto, del que paga deuda ajena con consentimiento expreso o tácito del deudor. Y sexto, del que presta dinero al deudor para pagar la deuda, constando en escritura pública tanto el préstamo como el pago. El artículo 1611 bueno, justo se pausó. El artículo 1611 señala de que se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor. Artículo 1611, se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todo derecho y acción que le corresponden como tal acreedor. Y en este caso, la subrogación se rige bajo las normas de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. El artículo 1612 del Código Civil señala que la subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al acreedor todos los nuevos derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo acreedor. Asimismo, contra los terceros obligados solidaria o subsidiariamente. Si el acreedor solo ha sido pagado en una parte, podrá ejercer sus derechos relativamente en lo que se le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. El artículo 1613 señala, y con esto terminamos el pago con subrogación, el artículo 1613 señala de que si varias personas prestan dinero al deudor para el pago de una deuda, no hay preferencia entre estas,
cualquiera sea la fecha de los préstamos o subrogaciones. Y bueno, para finalizar, debo decir que una doctrina bastante importante señala de que la naturaleza jurídica del pago es una convención extintiva. Y con eso, amigos míos, terminamos el análisis legal a los artículos del pago en el Código Civil. Próximo video, que lo vamos a abrir ahora en unos minutitos, va a ser relativo a el pago, pero como materia, que nos han pasado aplicando todo esto para acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Bendiciones.